Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Hoy es día lunes 4 de mayo del año 2020. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento, y con mucho gusto los saludo, estimados compatriotas. El día de hoy vamos a hablar de una mentira más que Epigmenio Ibarra manifestó el 1 de mayo de este año en una entrevista que le fue realizada en un medio de difusión. En esta entrevista, Epigmenio Ibarra manifestó falsamente que AMLO protege en esta pandemia a 70 millones de mexicanos. Bien, el primero de mayo de 2020 se subió a la página de Capital 21, así se llama la página de YouTube, Capital 21, una entrevista que se realizó a Epigmenio Ibarra a partir de las 21:46 horas del 1 de mayo de 2020 en un programa de noticias 21N, en donde el conductor Juan, desconozco sus apellidos, le realizó una entrevista a modo. El periodista le pregunta en un momento dado a Epigmenio, también has dicho que la pandemia va a acelerar el proceso de cambio en México. ¿Cómo lo va a acelerar? Ya Epigmenio da la respuesta y en su parte conducente dice, ¿qué está pasando? Que se han tomado determinaciones que profundizan ya la transformación, que hablan de una tendencia irreversible. La decisión, pese a la presión de no aplicar medidas contracíclicas, de no ir al rescate de los sectores tradicionales, sino de apostar por primera vez, de manera congruente, decidida, en una crisis de este tamaño, la crisis del COVID-19, por proteger a 70 millones de personas con todo el costo social que eso tiene. Aquí Epigmenio nos dice que el presidente de la República está rompiendo paradigmas, que ya no protege ni defiende a los mismos sectores de años anteriores o de sexenios anteriores, ya no va al rescate de los sectores tradicionales en esta pandemia del COVID-19, sino que ahora el presidente de la República, por primera vez de manera congruente, decide proteger a 70 millones de personas con todo el costo social que eso tiene. Eso es una soberana mentira que ningún mexicano con tantito cerebro puede creer. En México hay alrededor de 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Y esos 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema no han recibido durante esta pandemia el apoyo que aquí menciona Epigmenio Ibarra. Si el gobierno federal estuviera apoyando todos los días a los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, todos nos daríamos cuenta por cuanto que por nuestras carreteras y por nuestras ciudades circularían muchos transportes, seguramente del Ejército Nacional, trasladando víveres, despensas a los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, ¿verdad? Acercándoles a sus lugares de residencia toda esta ayuda. Y eso evidentemente no lo vemos por ningún lado los mexicanos. No vemos que transporte del ejército con militares a bordo lleven víveres, ayuda social a nuestras comunidades, que son miles en todo el país, llevando a cada una de ellas despensas, alimentos, etcétera, etcétera, que permita que los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema sobrevivan durante esta pandemia en donde se nos obliga a todos a quedarnos en casa, a estar encerrados y a no ir a ganarnos el sustento. Entonces, evidentemente no es cierto que Andrés Manuel López esté apoyando y protegiendo a los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Mucho menos vemos que Andrés Manuel López Obrador esté protegiendo a todos los trabajadores mexicanos, tanto formales como informales.
Hablemos de los trabajadores formales, los que están inscritos en el Seguro Social. ¿Qué programa de ayuda ha hecho AMLO en favor de los trabajadores formales obligados legalmente a no trabajar, a recluirse en su casa, ¿verdad? Y muchos de los cuales que seguramente por las medidas que se han tomado, sus empresas fracasarán y terminada la pandemia ya no tendrán el trabajo que tenían cuando esta pandemia empezó. Pero la pregunta es concreta. ¿Qué ayudas ha anunciado el gobierno federal a favor de los millones de trabajadores formales que están inscritos en el Seguro Social, que están siendo obligados a permanecer en sus casas sin trabajar y muchos de ellos sin recibir el sueldo? No han recibido ninguna ayuda. Andrés Manuel López Obrador no ha manifestado que el gobierno federal ayudará a los trabajadores formales que están inscritos en el RFC y en el IMSS. No les ha ofrecido ninguna ayuda para subsistir durante esta pandemia, durante este encierro forzado, ¿verdad? Porque Andrés Manuel López Obrador ha descargado toda la responsabilidad en los patrones. Son los patrones los que deben ayudar a los trabajadores entregándoles el sueldo completo, a pesar de que estén encerrados en su trabajo, en su casa, por no permitir que laboren en las empresas. Entonces, el gobierno no ha ayudado a ninguno de los millones de trabajadores, que supongo que han de ser alrededor de 40 millones de trabajadores inscritos en el IMSS, ninguno de los cuales recibe alguna ayuda del gobierno federal. Por lo tanto, no sé de dónde saca Epigmenio la cifra de 70 millones de personas a quienes está protegiendo AMLO durante esta pandemia. Ahora refirámonos a los millones de trabajadores informales que en las ciudades, en los pueblos, en las ciudades, tienen que salir a ganarse el sustento diario a la calle, porque por las políticas públicas de nuestros expresidentes, ¿verdad?, no se han generado trabajos formales suficientes que absorban a toda la planta productiva del país. Entonces hay millones de mexicanos en edad productiva, en edad de trabajar, que no encuentran un empleo formal y consecuentemente tienen que ganarse el sustento a través de actividades informales, y son millones y millones, son más millones los trabajadores informales que por su cuenta buscan y se ganan el sustento, que los millones de trabajadores formales que, bendito sea Dios, tienen un trabajo y reciben un sueldo. Bien, ¿qué ayudas ha otorgado el gobierno de AMLO a los millones de trabajadores informales que trabajan por su cuenta y que ellos tienen necesidad de salir a la calle para ganarse el sustento? Por ejemplo, todos los que trabajan en tianguis de ropa, en tianguis de comida, todos los que trabajan en los mercados públicos, la gente que vende sus verduras, sus frutas, que venden la carne, gente que no está asegurada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mexicanos que venden muchas veces hasta en el suelo sus mercancías, gente muy humilde, que muchos de ellos ni siquiera traen calzado, andan descalzos. Gente, ¿qué ayuda han recibido esos millones de mexicanos que viven en la informalidad? Ninguna. Si a los empleados formales el gobierno los abandona a su suerte y no les da ayuda, con mayor razón deja a su suerte y los abandona a los millones de trabajadores informales. ¿O ustedes han visto, estando en el mercado, que llegue el gobierno con despensas para los mexicanos que trabajan ahí en la informalidad ganando el sustento? Ustedes han visto que a los trabajadores informales, a los que, no sé, cuidan los coches en la vía pública, a los vendedores ambulantes, el gobierno llega y les da ayuda para que subsistan en esta época? Fíjense nada más la maldad y la iniquidad del gobierno, que obliga a todos los mexicanos a que cuando circulemos en la vía pública debemos llevar un cubrebocas. Primero, el gobierno parece ser que equivocadamente vendió la producción o permitió que se vendiera la producción de cubrebocas a China,
Y después, cuando esto llega a México, resulta que no hay cubrebocas y entonces el costo de los cubrebocas se va a las nubes. Hoy un solo cubrebocas cuesta 10 pesos por lo menos, ¿verdad? Cuando antes con 10 pesos compraba un paquete de varios cubrebocas. Entonces, hoy, gracias a las pésimas decisiones políticas del gobierno, los cubrebocas están con un precio verdaderamente elevadísimo, y a todos los mexicanos nos obligan a, cuando andemos en la vía pública, llevar un cubrebocas, sí. Los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, los millones de mexicanos que trabajan en la informalidad, muchos de ellos en condiciones verdaderamente de mucha penuria económica, los que trabajan en los tianguis, los que trabajan en los mercados públicos, los que trabajan en la vía pública vendiendo sus mercancías, los que cuidan los coches, etcétera, etcétera. Millones de mexicanos que viven en la informalidad, obteniendo ingresos magros, mínimos, ¿verdad? Están obligados a andar con cubrebocas y ni siquiera eso les proporciona el gobierno. Cada mexicano humilde tiene que pagar el costo de su cubrebocas. Un cubrebocas que por lo demás, cuando mucho te sirve un día y al día siguiente tienes que volver a comprar otro cubrebocas. Y el gobierno, ¿cuándo ha visto alguno de ustedes a que el gobierno ande de casa en casa en colonias populares o que ande en mercados y que viendo a la gente humilde le vaya regalando paquetes de cubrebocas para que ellos puedan proteger su salud? ¿Dónde lo han visto? No regala ni eso el presidente. En los hospitales no hay medicinas, no hay medicamentos. Los que entran a un sanatorio público ya entran a morirse y luego se mueren y ni siquiera tienen el valor civil de informarle de inmediato a los familiares que ya falleció la persona enferma, ¿verdad? Entonces vemos cómo no es cierto, el gobierno no protege ni siquiera a los pocos miles de infectados del COVID, porque los ingresa sin darles medicamentos, sin atenderlos, etcétera, etcétera. Ni siquiera a esos mexicanos protege el gobierno federal. Pero eso sí, Epigmenio Ibarra, creyendo que somos idiotas, creyendo que somos tarados, creyendo que somos ciegos, creyendo que no vemos la realidad cotidiana de abandono del gobierno a todos los sectores, a los que viven en la pobreza extrema, a los que viven en la informalidad, a los trabajadores formales, muchos de los cuales tienen un sueldo reducido. Este gobierno no protege a nadie, pero Epigmenio Ibarra, que cree que somos idiotas, nos engaña con el señalamiento de que este gobierno ha decidido en una crisis de este tamaño, la crisis del COVID-19, ha decidido en una crisis de este tamaño, por proteger a 70 millones de personas con todo el costo social que eso tiene. Este idiota de Epigmenio Ibarra, en su mente malintencionada, da a entender que el gobierno ha decidido apoyar y apoya y protege a 70 millones de mexicanos en situación de vulnerabilidad económica y dice tácitamente que los 60 millones de mexicanos restantes estamos encabronados de que el gobierno ayude a esos 70 millones de mexicanos. Vean cómo en esta frase trata otra vez de dividirnos. Dice, porque el ayudar a 70 millones de mexicanos, supuestamente en situaciones de alta vulnerabilidad económica, representa un costo social. ¿Cuál es el costo social? El enojo, el encono, la indignación, el coraje de los otros 60 millones que estamos viendo y que le estamos reclamando al gobierno. ¿Por qué ayudas a los 70 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema o que viven en situaciones de alta vulnerabilidad? Y nada de eso existe, porque el gobierno no ayuda a 70 millones de mexicanos, ni a los que viven en la pobreza ni en la pobreza extrema, ni a los que viven, ni a los que son
trabajadores independientes en la informalidad, que en las calles se ganan el sustento, ni ayudan a los trabajadores inscritos en el IMSS, ni siquiera protegen a los pocos miles de infectados que tienen el COVID-19, porque a los centros de salud del gobierno únicamente entran a morirse, a fallecer, y luego todavía ni siquiera entregan sus cadáveres de inmediato, sino que ahí los tienen apilados, ni siquiera atienden a los deudos de los fallecidos. Y todavía, tras de que nada esto es cierto, todavía siembra el odio diciendo que el pobre gobierno mexicano, el pobre de AMLO, por ayudar a 70 millones de mexicanos en situación de alta vulnerabilidad económica, tiene que pagar el costo social del reclamo que le hacen los otros 60 millones de mexicanos que no están tan amolados, le están reclamando a AMLO: oye, ¿tú por qué ayudas a esos 70 millones de pobres? Cuando ese reclamo es inexistente. No hay un solo mexicano que reclamaría si el gobierno ayuda a los millones de pobres, ¿verdad? Pero este sujeto en su mente enferma trata de dividirnos diciendo la mentira de que los 60 millones de mexicanos que no están tan amolados le reclaman al gobierno y se enojan con AMLO porque ayuda a los 70 millones de mexicanos que están en pobreza y en pobreza extrema, todo lo cual es una falacia, porque AMLO no protege ni ayuda a ningún mexicano. Cada mexicano ha aprendido en esta pandemia que cada quien se debe rascar con sus propias uñas, y que cada uno con su esfuerzo y el de sus semejantes, sus vecinos, sus conciudadanos, sus compatriotas, es como podremos salir adelante, ¿verdad? Son los mexicanos que algo tienen los que están ayudando a los que no tienen. Por eso hay una propuesta, entre otras muchas, que la gente que no tenga que comer ponga en sus ventanas una lona que diga: no tenemos que comer y estamos encerrados, exactamente para que los demás ciudadanos de esa zona, que nos demos cuenta que hay una persona con familia, con niños que no tiene que comer, nosotros solidariamente nos ayudemos entre todos. Pero como vemos, Epigmenio Ibarra es un desnaturalizado, un mal nacido, un mal parido guatemalteco, que solo viene a México, que solo está en México, expulsando su veneno y su odio en contra de todos los mexicanos, con señalamientos falsos que lo único que buscan es sembrar el odio y la división y el rencor y el resentimiento entre todos nosotros. Qué bueno, estimados mexicanos, que Dios nos dio el intelecto y que nosotros lo aprovechamos cotidianamente, y que no nos dejamos engañar por babosos como este, que nos creen tan tontos que creen que nos vamos a tragar sus mentiras, cuando la realidad contradice todos sus falsos señalamientos. Gracias, estimados compatriotas, por escucharme, y pido a Dios que nos siga iluminando el entendimiento para que sigamos actuando con cordura, con sensatez, con amor, con cariño, con solidaridad, porque solo así saldremos adelante. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Muy buenas tardes.